Estamos grabando, listo. Bueno, entonces estamos en la semana 3 del estudio de Primera de Juan. Yo espero que estén ahí haciendo el librito que le hemos enviado por WhatsApp, la que lo tiene físico también. Es una buena herramienta, una buena forma también de poder, tal vez si no te cuesta hacer un devocional, es una buena forma de pasar tiempo con la palabra día a día. Así que espero que sigan fiel y bien con eso. Y hoy día vamos a hablar del capítulo 3. Cuando hablamos de la semana 3, estamos hablando del capítulo 3 también del libro de Primera de Juan. Y sin duda son hartos versículos. Ya estamos hablando de 24 versículos, hay harto contenido, hay harto estudio ahí. He querido poder en 45 minutos extraer lo más que pueda de este capítulo. Pero sin duda el Señor fue inclinando mi corazón a poner más atención en ciertas cosas que las que vamos a compartir hoy. Si tienes un lapicito, si tienes tu Biblia ahí, atenta porque me gustaría que me ayudaran también con algunos versículos. Y hay hartas cosas que vamos a aprender hoy día, estoy bien contenta y emocionada por eso. Entonces, permítame, voy a orar y comenzamos de lleno con este estudio. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder reunirnos, de poder abrir tu palabra, de poder escuchar tu voz, Señor, tu voz animándonos, enseñándonos, exhortándonos, Señor, a ser más como tú. Gracias, Señor, porque somos hijas tuyas, por la obra del Señor Jesucristo, por la fe, Señor, y ayúdanos también a ser agradecidas frente a esto. Prepara nuestros corazones para la enseñanza, úsame, Señor, que no sea yo, sino que seas tú hablando a cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, como introducción, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo estas 2 semanas, porque sin duda, Primera de Juan, hemos hablado de que es una epístola, ¿cierto? Una carta, pero que no es una epístola como cualquier otra, como las de Pablo, ¿cierto? O como otras que encontramos, sino que es una epístola particular, porque tiene características que ninguna otra epístola tiene. Hablábamos de que no tiene un saludo, una presentación de quien escribe, no tiene una despedida, ni tiene claro el destinatario. Y además que por la característica de esta epístola, muchos comentaristas dicen que es más como una homilia, que es una predicación. Ya es como un mensaje, una predicación de un pastor a una congregación. Ya ahí vemos el carácter de Juan como pastor, como alguien que cuida de sus ovejas allá a las iglesias en Éfeso. Y encontramos el propósito de esta epístola en Primera de Juan 5:13. Entonces vamos allá a Primera de Juan 5:13, que nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, en un sentido, uno de los propósitos es que crean en el nombre del Hijo de Dios para salvación, y para que sepan, para que tengan seguridad de que tienen la vida eterna, ya una seguridad de su salvación. El contexto, sabemos que habían falsos maestros dentro de las congregaciones allá en Éfeso que estaban diciendo: yo conozco a Dios, yo tengo comunión con Dios, pero su vida era una vida inmoral, llena de pecado. Ellos negaban que Jesús había venido como hombre, por lo tanto Juan está diciendo: no le crean. Ellos verdaderamente no son hijos de Dios, porque mienten, porque pecan, y estas cosas no son propias de un hijo de Dios, y es lo que él va a continuar haciendo. Si tú has seguido el estudio tanto de la carta como del libro, te vas a dar cuenta que hay cosas que se repiten: luz, amor, obediencia, santidad, pecado, etc. ¿Y por qué? Porque es un solo mensaje a lo largo de los 5 capítulos, donde en cada capítulo hay algo especial, se desarrolla un poco más la idea. Juan nos entrega ejemplos en cada capítulo, entonces esto es a lo que hay que prestar atención, pero es la misma idea. ¿Cuál es el distintivo de alguien que tiene la vida eterna, de un hijo de Dios, y el que no lo tiene? Y es lo que vamos a estar desarrollando un poco más esta semana.
hablamos de que Juan también se centra mucho en lo que es la obra de Jesucristo, y lo va a seguir haciendo en el capítulo 3. Él nos habla de que se encarnó, de que que era el verbo de vida se manifestó a nosotros, por lo tanto habla de la encarnación de Jesucristo, habla de su muerte, cuando dice que Él fue como propiciación por nuestros pecados al morir. No habla de la resurrección, pero entendemos de que Jesucristo resucitó y luego ascendió, y es ahí cuando Juan nos habla de que Jesucristo actualmente está a la diestra del Padre, luego de ascender como un abogado, ¿cierto? Ahí nos dice, abogado tenemos, que es Jesucristo el justo, que está intercediendo, que está defendiendo a sus hijos constantemente. Entonces, Él ya nos ha presentado este panorama, esta parte de la obra de Jesucristo. Hoy día vamos a ver otra parte de la obra de Jesucristo que Juan deja ver en el capítulo 3, pero esto es algo que Juan utiliza, la obra de Jesucristo, como algo importante para animarnos a examinar nuestro corazón si verdaderamente tenemos la vida eterna. También habla de la comunión con Dios. Ya habla de lo que es tener verdaderamente una comunión con Dios. Decíamos que primeramente tenemos una comunión con Dios por la reconciliación, ¿cierto? Que era tener en común la vida eterna, y luego a través de una relación con Dios, que es participando de la vida eterna, ¿cierto? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, que me enviaste, y a mí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que tengo una verdadera comunión con Dios? Cuando entiendo que he sido reconciliada y cuando entiendo que he sido una hija de Dios que se relaciona día a día tanto con el Padre como con el Hijo. Y luego de esto también hablamos de lo que es andar en luz. Ya Juan habla en el primer capítulo de lo que es andar en luz y lo desarrolla un poco más en el capítulo 2, y eso es lo que veíamos la semana pasada. Alguien que anda en luz es alguien que anda en santidad, es decir, que no peca, y si peca, va a confesar su pecado delante de Dios y se va a apartar de su pecado. También hablamos que andar en luz es andar en obediencia, es decir, guardar los mandamientos de Dios, es andar en amor y permanecer en Él, en la verdad de Dios. Y esto es más o menos lo que hemos estado viendo en estas 2 semanas, y hoy día vamos a ver distintivos de lo que es verdaderamente un hijo de Dios. Vamos a hablar de cómo es que llegamos a ser hijos de Dios, pero también un distintivo de los hijos de Dios. Juan nos va a presentar un contraste importante que vamos a estar estudiando hoy día, así que preparamos nuestra mente, nuestro corazón para ir de lleno en este tercer estudio. Entonces, hijos de Dios, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, tenemos acá al Hijo, a Jesucristo, ¿cierto? Que se encarnó, que murió, que resucitó, ascendió, y sabemos, aunque Juan no nos habla en esta parte, que luego de que Jesucristo asciende, Él envía al Consolador junto al Padre, que es al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desciende y mora en los corazones de todos aquellos que depositan su fe en el Señor Jesucristo. Y Juan se va a centrar ahora en el capítulo 3, los primeros versículos, en que Jesucristo, luego de esto, volverá. Se manifestará nuevamente a nosotros. Y leemos capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, lo que está diciendo aquí Juan es que Jesucristo un día se va a manifestar nuevamente. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces,
frente a la primera parte que veíamos de la obra de Jesucristo, sabemos que por medio de la fe, es decir, creyendo en que Él vino como hombre, que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió, nosotros podemos ser redimidas. ¿Y qué significa ser redimidas? Tiene relación con que somos compradas por la preciosa sangre de Jesucristo. Un segundo, voy a cerrar aquí. Entonces, como decía, cuando hablamos de que somos redimidas, tiene que ver con que nosotras hemos sido compradas por la preciosa sangre de Cristo y libradas de un lugar para ser trasladadas a otro. Ya esto tiene mucho que ver con los esclavos. Cuando alguien era esclavo, otra persona podía venir, pagar un precio, comprarlo, ¿cierto? Y sacarlo de ese estado de esclavitud y librarlo. Ya, entonces, tenemos, si alguna me puede acompañar, allá a Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Y la que lo encuentre primero, si puede abrir su micrófono y leerlo. ¿Leo? Sí, por favor. 6, 17 y 18 dice: Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de que nosotras éramos esclavas del pecado, pero Cristo pagó el precio por nuestro pecado a través de su sangre y nos compró para librarnos y ahora ser ciertos siervas de justicia, en cierta forma esclavas del Señor, de hacer buenas obras. Y esto es gracias a que Él murió, a que Él derramó su sangre por nosotros. Y de esta manera hemos sido redimidas, libradas de la esclavitud del pecado y ahora le pertenecemos completamente al Señor. Somos de su posición. Ahora somos siervas de Él, esclavas de Él. Y vivimos por Él y para Él. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero no solamente somos redimidas cuando depositamos nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo, sino que también somos regeneradas. Y esto es lo que Juan nos habla en el capítulo 3, cuando dice, cuando habla de que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando hablamos de que somos regeneradas, esto tiene que ver con un nuevo nacimiento. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, yo vuelvo a nacer y soy una nueva criatura, ¿cierto? 2 Corintios 5 y 7 dice que somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un nuevo nacimiento, este nuevo nacimiento que Jesús le hablaba a Nicodemo allá en Juan capítulo 3, de que nadie podía entrar al reino ni ser salvo si no nacía de nuevo. Ahora, cuando Juan habla acá de la palabra hijos de Dios, y esto es importante, esta palabra hijos de Dios en el griego deriva de una palabra que significa engendrar. Por lo tanto, la salvación para Juan, para el escritor de esta carta, es la comunicación de la vida eterna mediante la operación de engendrar al creyente, de forma que la consecuencia no puede ser otra que la realidad de ser un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotras volvemos a nacer, somos engendradas por el Señor, a tal punto que no somos solo hijas porque sabemos que vamos a hablarlo después, somos adoptadas, sino que también al tener un nuevo nacimiento, nacemos con una nueva naturaleza que es la de Dios, porque Dios mismo nos engendra. En palabras tal vez coloquiales o simples, podríamos decir que somos hijas biológicas de Dios. Tenemos su ADN en nosotras. Sabemos que hay atributos de Dios que son comunicables, que al nacer de nuevo nosotras ahora podemos amar,
podemos ser santas, podemos ser justas, podemos hacer buenas obras, porque la naturaleza de Dios mora en nosotras. Somos regeneradas, pero también somos adoptadas. Y esto es otra cosa que encontramos en la Escritura. Y la adopción es la acción de Dios de ubicar a un hijo, o más bien de posicionar a un hijo de Dios, es decir, de tomarte y colocarte en la familia de Dios. Posicionarte como un hijo de Dios, decir, eres parte de la familia de Dios. Sabemos ahí en Gálatas capítulo 4, si me quieren acompañar, Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces, tú y yo, al depositar nuestra fe en Jesucristo, somos redimidas, libres del pecado, somos regeneradas, tenemos un nuevo nacimiento, somos engendradas por Dios, pero también somos adoptadas, somos posicionadas como hijas, y al ser posicionadas como hijas, también somos herederas de Él. Somos parte de la familia de Dios, somos ciudadanas del cielo, ya no pertenecemos a este mundo y tenemos una herencia, que es la vida eterna. Entonces, sin duda, todo esto nos convierte en hijas de Dios. Y frente a este panorama, quiero que estudiemos 3 puntos importantes cuando hablamos de que somos santas. Tú y yo como hijas de Dios somos santas. Y cuando estudiamos este punto, hablamos de 3 cosas importantes en cuanto a la santificación. La santificación, el hecho de que tú y yo seamos santas, significa que somos apartadas para Dios, apartadas de este mundo para servir al Señor, para hacer lo que el Señor quiere. Y principalmente esto comienza cuando tú y yo somos hijas de Dios, cuando comenzamos una nueva vida en Él. Y esto se conoce como la santificación posicionalmente. Ya, es decir, se basa en los méritos de Cristo, a través de Él, Dios nos ve santos y hemos sido declarados santos. Es por eso que Pablo podía escribir con libertad cuando se dirigía a una iglesia: os saludo a vosotros santos. Porque tú y yo somos santas posicionalmente. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Porque Él nos hizo santas. Y hoy día Dios, a través de Él, puede vernos como santas. Pero también, en la obra del Espíritu Santo hoy, que mora en nuestros corazones como hijas de Dios, conocemos lo que es también la santificación progresiva. Es decir, que aunque tú y yo, y no hay duda de eso, somos santas, estamos seguras, y es evidente en las Escrituras, de que hay un llamado constante a apartarnos cada día del pecado para servir a Dios. Tenemos 1 de Pedro 1:6, que dice: sed santos porque yo soy santo, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Hay un llamado a que tú y yo seamos santificadas cada día. Y esto se conoce como la santificación progresiva, que tú y yo cada día determinemos nuestro corazón, con la ayuda del Señor, a apartarnos del pecado para vivir una vida de obediencia y en santidad. Luego, y aquí nos detenemos, ¿cierto? Porque es a lo que va Juan en el capítulo 3, es que cuando Cristo vuelva y se manifieste, dice que seremos semejantes a Él. Y esto se conoce como la santificación final, o en otras palabras también la glorificación. Y esto es cuando tú y yo seamos conformados finalmente a la imagen de Cristo. Cuando tú y yo finalmente seamos conformados a la imagen de Cristo. Esto va a significar una perfección
tanto física, mental y espiritual. Todo nuestro cuerpo va a ser santificado, glorificado, un nuevo cuerpo, libres completamente del pecado. Entonces, y esto es a lo que se refiere Juan en el capítulo 3, dice, amado, ahora somos hijos de Dios, somos santos posicionalmente, estamos santificándonos progresivamente, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo vuelva, seremos semejantes a Él, seremos conformados finalmente a la imagen de Cristo, porque le veremos tal como es. Y dice ahí, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Y por qué dice esto? Este último versículo 3 es un hermoso versículo, porque en la medida que tú y yo esperemos con ansias, expectantes, la venida del Señor Jesucristo, que Él se manifieste y que nuestro cuerpo sea glorificado, eso va a resultar en una santificación progresiva cada día. Es decir, yo deseo que Cristo venga ahora. Y como yo deseo que Cristo venga ahora y espero que Él venga ahora, voy a desear en mi corazón y voy a procurar en mi corazón estar a cuentas con el Señor, viviendo una vida santa, de modo que el Señor cuando venga me halle correctamente, obedeciéndole, no en pecado. Por eso mismo es que dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por lo tanto, también aquí ya podemos hacer una aplicación, una exhortación y decir, esperemos con ansias la venida y la manifestación del Señor Jesucristo y procuremos cada día vivir en santidad como buenas hijas de Dios. Purifiquémonos a nosotras mismas esperando su venida. Y sin duda siempre el tema principal aquí de Juan en la carta es la santidad y lo va a continuar haciendo en este capítulo. Vimos algo ya en estos primeros 3 versículos, pero ahora del versículo 4 al 10, él va a hacer un contraste. Algo muy común de Juan, hablábamos de este contraste de la luz y las tinieblas, ahora Juan va a hacer otro contraste. El Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Sabemos, por primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que el propósito de Juan era para que la gente que estuviera escuchando, si era un hijo de Dios, tuviera seguridad de su salvación. Es por esto que él presenta este contraste. Y hace muy poco tiempo, estudiando esto, encontré esta frase de un pastor español que dice, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, pero nadie anda huérfano. Es decir, o tú eres una hija de Dios o eres una hija del diablo. Pero no hay alguien que, bueno, no sea hija de nadie, que sea libre, que pueda hacer lo que quiera, porque tú haces lo que Dios quiere o lo que el diablo quiere. Esa es la realidad, eso es lo que Juan nos presenta aquí y lo que la Biblia nos enseña a cada momento. Y es por esto que es importante prestar atención a lo que Juan está presentando en este capítulo respecto a esto, para examinar a nosotras mismas y para también ser conscientes de lo que implica ser una hija de Dios. Entonces, nuevamente, la obra de Jesucristo. Dice el versículo 5 y versículo 8, dice que, versículo 5, y sabéis que Él apareció para. Versículo 8, parte B, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Y nos presenta 2 propósitos que voy a poner aquí. En el versículo 5 nos dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y el versículo 8 nos dice, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando habla de que el Hijo de Dios apareció, tiene que ver con su encarnación. Es decir, Cristo vino a la tierra para quitar nuestros pecados y deshacer las obras del diablo. Cuando hablamos de que Él vino para quitar nuestros pecados, es realmente increíble. ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento, y tal vez esto lo has escuchado, en el Antiguo Testamento se utilizaban animales como sacrificio para poder expiar los pecados del pueblo de Dios.
Y esta palabra expiar en el Antiguo Testamento significaba cubrir, pasar por alto el pecado. Pero todos estos sacrificios eran temporales, no eran suficientes al punto de quitar completamente el pecado. Ellos tenían que hacerlo vez tras vez. ¿Y cómo era esto? Bueno, era un animal puro, que no estuviera enfermo, ¿cierto? Un animal inocente, que fuera puesto allí como un sacrificio, que derramara su sangre. Al matarlo, él derramaba su sangre, la persona ponía su mano sobre este animal, y era una forma de decir que transfería a este animal los pecados. Por lo tanto, al morir el animal, era pagar el precio por el pecado de la persona que había puesto su mano sobre él. En un sentido, el animal era como un sustituto de la persona, y era el animal quien pagaba el precio, ¿cierto?, del pecado de la persona. Entonces, sabemos que Juan, este mismo escritor, allá en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando ve a Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este es el Mesías que tú y yo hemos esperado, que por fin va a quitar el pecado del mundo. Ya no lo va a cubrir, ya no solamente lo va a pasar por alto un momento, sino que lo va a quitar completamente del mundo, en la medida que tú y yo, cierto, creamos en Él. Pero sin duda, Él fue nuestro sustituto. Él pagó por nuestros pecados, eso nos enseña la Biblia, ¿cierto? Él fue como el representante de la humanidad, como el Hijo del Hombre, muriendo en una cruz, derramando su sangre, cargando sobre Él todos nuestros pecados, y de esta manera pagar el precio por nuestros pecados, y que nosotros podamos ser perdonados completamente por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Una tremenda obra de Dios, una tremenda obra del Hijo de Dios. Por lo tanto, Juan nos dice: el Hijo de Dios apareció para esto, para quitar nuestros pecados, pero también para deshacer las obras del diablo. Y sin duda, Cristo venía a destruir las obras del diablo a través de su obra redentora, a través de su muerte. Pero sabemos que en la actualidad pareciera que las obras del diablo no han sido destruidas del todo. Él sigue haciendo sus maquinaciones, obrando en este mundo, lo podemos ver, un mundo lleno de pecado, hijos del diablo que hacen lo que el diablo quiere, que es destrucción, anarquismo, que es que otros se aparten de la verdad, etc. Por lo tanto, pareciera que no, pero sin duda, y sí podemos decir que las obras del diablo en la vida del que ha nacido de nuevo, es decir, de ti y de mí, ha sido completa, ha sido derrotado. Porque tú y yo ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, hemos sido completamente libres gracias a que Cristo un día se manifestó y apareció, se encarnó y murió por nosotros. Por lo tanto, las obras del diablo en nuestra vida no tienen peso, han sido totalmente destruidas. La obra de Jesucristo provee de poder al cristiano para no estar sujeto a la esclavitud del pecado, de ser un instrumento de la mano de Satanás. El cristiano no solamente puede ser librado del pecado, sino que vivir una vida totalmente contraria a la que llevábamos antes de conocer al Señor. Tenemos todo, y eso es lo que hablábamos también la semana pasada, tenemos todo para vivir una vida en santidad. Y frente a esta realidad de la obra de Jesucristo, Él nos presenta dos personas, ¿cierto? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y nos va a presentar algunas características de cada uno. Primero, el Hijo de Dios permanece en el Hijo. ¿Qué quiere decir permanece en el Hijo? Quiere decir que conoce al Hijo de Dios, que tiene una comunión con el Hijo de Dios, que está con el Hijo de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios que permanece en Cristo, para poder estar en comunión con Él, debe apartarse del pecado. ¿Qué nos dice del hijo del diablo? Dice que no ha visto al Hijo y que no ha conocido al Hijo. ¿Ya? Y la idea acá de que no ha visto al Hijo o que no le ha conocido,
tiene que ver con que no ha creído en Cristo, ni le ha conocido de una manera experimental, de entender quién es Él, porque he creído, porque lo vivo, porque entiendo quién es por las Escrituras. Es decir, es alguien que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, con el Salvador. El Hijo de Dios es nacido de Dios, es la simiente de Dios, la simiente de Dios permanece en él. Y esto es interesante porque, bueno, es nacido de Dios, ya lo hemos hablado, es alguien que ha sido regenerado, que tiene una nueva naturaleza, es una nueva criatura, ha sido engendrado por Dios, ¿cierto? Pero también nos dice que la simiente de Dios permanece en él. Y aquí hay varias posturas de qué es la simiente de Dios. Personalmente creo que cuando habla de la simiente de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios permanece en él. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es la simiente? Porque la palabra aquí simiente tiene que ver con el engendrar, como con este espermatozoide que permite la fecundación para que haya un hijo, ¿cierto? Entonces, entendiendo esta idea y entendiendo de que el Espíritu Santo es quien hace la obra de la regeneración, es el Espíritu Santo quien permite que tú y yo seamos nacidos de nuevo, creemos que la simiente de Dios hace referencia al Espíritu Santo. Por lo tanto, un hijo de Dios es quien tiene el Espíritu Santo y que permanece en él, es decir, que mora en él. A diferencia del hijo del diablo, que aquí en este capítulo nos dice que es del diablo, ya, es hijo del diablo y obviamente por consecuencia no es de Dios, ya, porque no refleja el carácter de Dios. Y frente a esto, nos dice que el Hijo de Dios no peca, mientras que el Hijo del Diablo peca. El Hijo de Dios no practica el pecado, mientras el Hijo del Diablo practica el pecado. Y el Hijo de Dios dice, versículo 9, que no puede pecar, mientras que el Hijo del Diablo no hace justicia y no ama. Entonces voy a estar explicando también esto, que me parece interesante, porque, bueno, sabemos que el pecado, ¿cierto?, es la infracción de la ley. Tenemos versículo 4 del capítulo 3, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, la desobediencia. Tú y yo, al desobedecer a Dios, estamos pecando, al no cumplir sus mandamientos, que no solamente son estos 10 mandamientos de Éxodo 20, sino que es cada uno de los que el Señor nos ha dejado en su palabra. Cuando no predicamos el Evangelio, estamos desobedeciendo. Cuando no nos congregamos, estamos desobedeciendo. ¿Ya? Entonces, el Hijo de Dios no peca, no practica el pecado y no puede pecar. Ahora, es interesante esta palabra, ¿cierto? Allá en versículo 9, no puede pecar, porque Juan en el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos ha dejado claro de que el Hijo de Dios peca. Ya, él nos dice, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y después, versículo 2, capítulo 1, nos dice, y si alguno hubiere pecado. Es decir, Juan no está diciendo, no está tratando de decir que, bueno, el Hijo de Dios tiene una impecabilidad, no puede pecar realmente. La idea acá de Juan, porque también lo ha dicho en el primer capítulo y en el segundo, es que el Hijo de Dios eventualmente puede pecar, pero no practica el pecado de manera habitual. Él no encuentra satisfacción en el pecado. Este no persevera y no practica de manera habitual el pecado, sino que peca ocasionalmente. Pero incluso cuando peca ocasionalmente, este confiesa el pecado afirmando estar de acuerdo con lo que Dios dice y reconociéndolo. Así también el que está en comunión con Dios está disponiendo constantemente del poder divino para la victoria sobre el pecado. El Hijo de Dios no peca habitualmente, no peca como una norma de vida y no vive una vida que persevera en pecado. Este es un distintivo en la vida de un hijo de Dios.
No tiene que ver con una impecabilidad, con que tú y yo nunca pequemos porque lo hacemos y tú y yo lo sabemos, sino que tiene que ver con que no es algo habitual, algo constante, algo que persevera en el tiempo o algo en que tú y yo nos deleitemos en hacer, sino que es algo que hacemos ocasionalmente y cuando lo hacemos lo confesamos y entendemos que realmente hemos pecado. El hijo del diablo peca, practica el pecado, no hace justicia. Esto quiere decir que cuando no hace justicia es decir que no vive una vida bajo la norma de Dios. No vive una vida bajo lo que Dios dice que es bueno y malo, sino que vive una vida en pecado. No ama, porque no ha conocido a Dios. Y no entiende que lo que él hace es pecado. Él cree que lo que hace está bien, porque es un hijo del diablo. Entonces, este es el contraste. Y ya podemos estar examinando nuestro corazón, qué tan habitual es nuestro pecado. Estamos entendiendo que lo que estamos haciendo es pecado y cuando lo entendemos lo confesamos para reconocerlo y para apartarnos de él. Esto es algo que Juan está diciendo, el que vive de esta manera es un hijo de Dios, el que no, no es un hijo de Dios. Pero nuevamente, esto no es para que tú y yo dudemos de nuestra salvación, sino para que nos aseguremos de que tenemos la vida eterna. Ese es el propósito de Juan. Finalmente, el versículo 7 dice, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Dios, como Él es justo. Es decir, no nos engañemos, no todos aquellos que digan conocer a Dios van a ser hijos de Dios. Aquel que dice conocer a Dios y tener una relación personal con Él es alguien que hace justicia, es alguien que vive una vida en santidad y si eventualmente peca, lo confesará al Señor. ¿Por qué? Porque somos de Dios, porque tenemos la naturaleza de Dios habitando, atributos de Dios en nosotras, porque podemos amar, porque podemos hacer buenas obras, porque entendemos que el pecado no debe estar en nuestra vida, etc. ¿Ya? Entonces también esto es importante. Y es interesante porque Juan dice, nadie os engañe, es decir, lo que él está diciendo, ojo con los falsos maestros que están llegando a la iglesia, que están diciendo tener una comunión con Dios, pero viven una vida y no hablan la verdad. Viven una vida de pecado y además niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tal vez no es algo que pase en tu iglesia, no lo sé, pero ojo con quien te diga que sí, yo conozco a Dios, yo soy un hijo de Dios, yo me voy al cielo. Pero vive una vida en pecado, no entiende lo que es pecado y realmente en su corazón no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ya casi llegando al final, quise tomarme este tiempo, esto no tiene que ver con el 1 Juan 3, pero creo que es importante, porque tal vez tú te puedas sentir identificada. Y es el ejemplo de Pablo en Romanos, en estos 3 capítulos, Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Ya aquí tenemos las 3 santificaciones, ¿cierto? En el capítulo 6, Pablo nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, tú y yo hemos muerto al pecado. Leíamos Romanos 6, 17 y 18, o sea, Pablo nos está diciendo aquí, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de justicia. Somos santos posicionalmente, somos hijos de Dios, hemos muerto al pecado. Ahora, después en el capítulo 7, tú te encuentras con un Pablo que habla de que hay un pecado que mora en él, que nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Dice casi al final, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo, ¿cierto? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo creo que todas nos hemos encontrado repitiendo estas palabras en este momento que tú y yo nos estamos santificando progresivamente. Muchas veces llegamos a días como estos donde tenemos grandes luchas contra el pecado que mora en nosotras y decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Pero luego de que Pablo presenta este capítulo y esta realidad, nos da una tremenda esperanza en el capítulo 8, hablando de la santificación final, de lo que es la glorificación, y me encanta porque versículo, bueno, vamos a ir, ahí está en la pantalla, ¿cierto? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es lo que Juan nos dice aquí, ¿cierto? Que un día tú y yo seremos manifestados, conformados a la imagen de Cristo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, Pablo, después de que se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le está diciendo, un día todos los hijos de Dios serán librados de ese cuerpo de muerte, de ese pecado que aún mora en ellos. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotras, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotras también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, quise añadir esto porque me parece un panorama también de lo que Juan está diciendo aquí. Necesitamos como hijas de Dios vivir en santidad, no practicar el pecado, pero en esta santificación progresiva, si pecamos, confesar nuestros pecados, pero también recordando del amor que el Señor nos ha dado al hacernos hijas de Dios, y que un día Cristo volverá y se manifestará y seremos semejantes a Él, libertados gloriosamente, libertados de ese cuerpo de muerte, libertados del pecado que mora en nosotras. Entonces quise añadir esto. Y ya para terminar, el último punto, vamos a hablar del amor. Hoy día vamos a hablar solo de la santidad y del amor respecto a lo que es andar en luz. Y quise poner esto del amor porque Juan nos sigue entregando un muy buen ejemplo y un muy buen contraste, que es Caín y Abel, o principalmente enfocándose en Caín. Entonces, la que tal vez lo estuvieron leyendo, personalmente cuando lo estuve estudiando me impactó mucho el ejemplo que daba. Entonces, creo que es importante recalcarlo. Bueno, ¿qué dice de Caín? En los siguientes versículos, ¿cierto? Desde el versículo 11 al 18, más o menos, dice que él es un hijo del maligno, de que sus obras eran malas. Nos dice que Abel, que las obras de Abel eran obras justas. Nos dice también que él aborreció a su hermano. Finalmente, al aborrecer a su hermano, ¿cierto? Él lo mata. Y después nos dice también de que cualquiera que aborrece a su hermano permanece en muerte y no tiene vida eterna. En cambio, el Hijo de Dios ama. Dice que pasó de muerte a vida y tiene la vida eterna. Este es el contraste que nos presenta acá. Versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, ¿cuál es otro distintivo de que tú pasaste de muerte a vida, de que tú has sido librado del pecado y sierva de Dios, de que tú eres una hija de Dios? Es que tú amas. ¿Quieres saber si tienes la vida eterna? Ama. Porque el que no ama es homicida y es un hijo del maligno. Es hijo del diablo, así como lo fue Caín. Y es interesante porque en el versículo 13 nos dice la razón. Bueno, tenemos ahí el ejemplo de Cristo, ¿cierto? Romanos 5:8 dice que en esto muestra el amor de Dios hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, Él dio su amor, Él mostró su amor para con nosotros. Por lo tanto, si tú eres un hijo de Dios, vas a amar de esta manera sacrificial. Sabemos por Juan, si me pueden acompañar ahí, la que lo encuentre, lo pueda leer, Juan capítulo 15, versículo 13.
Ya, dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Nadie tiene mayor amor que que el que Cristo tuvo, que dio su vida por sus hijos, por los discípulos, por el mundo. Y este es el amor que nosotros debemos tener, un amor que se entrega, que se sacrifica, que da su vida por un otro. Este es el ejemplo de Cristo. Y como hijas de Dios debemos amar. Ahora, el versículo 13, luego de que nos presenta a Caín, ¿cierto? Caín, que aborreció a su hermano, que mató a su hermano, que era un hijo del maligno, ¿cierto? Después, capítulo 12, hace la pregunta. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, muchas veces escuchamos que Caín mató a su hermano por envidia. Pero yo creo más bien que Caín mató a Abel porque las obras de Abel, que eran justas, que eran de Dios, le molestaban, no le gustaban, no le agradaban, las aborrecía. Porque esta es la naturaleza de un hijo del diablo, un hijo del maligno, que no soporta las obras justas del Hijo de Dios. Es por esto que Juan después se detiene ahí en versículo 3 y dice, hermanos míos, no os extrañéis, no os sorprendáis si el mundo os aborrece. Es decir, no se sorprendan, porque así como Caín lo hizo con Abel, así los hijos del diablo, los hijos del mundo lo harán con nosotros. Y no porque tú le hiciste daño, no porque tú hiciste algo malo, simplemente porque tus obras son justas. Y es ahí cuando a veces nos encontramos y decimos, ¿por qué si yo hago bien, no molesto a mi vecino, yo le llevo mercancía acá, hago buenas cosas, voy a la iglesia, no molesto a nadie, o tal vez en un colegio, en una universidad, yo hago lo que está bien, y aún así hay gente que te aborrece y tú como hija de Dios no lo entiendes? ¿Pero qué te he hecho? No te he hecho nada. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad que no nos debe sorprender. Así es. El mundo, los hijos de Satanás, van a aborrecer a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras obras son justas. Porque simplemente reflejamos a Dios. Y si ellos no han conocido a Dios, ¿cómo van a conocernos a nosotros? Si ellos no han amado a Dios, ¿cómo van a amarnos a nosotros? Y es ahí cuando Jesús, cierto, le dice a sus discípulos, así como me aborrecieron a mí, al punto que me van a crucificar, así también los van a aborrecer a ustedes. Y los van a perseguir y los van a matar. Y esa es la realidad. Pero ¿sabes qué? Ahí va otro distintivo de una hija de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Llorar porque el mundo nos rechaza y nos daña? ¿O agradecer por eso? Es decir, un distintivo de una hija de Dios es que el mundo te aborrezca. Cuando te sientas cómoda en el mundo y que nadie te rechaza en el mundo, preocúpate. Porque esta es la realidad, que los hijos del diablo, el mundo va a aborrecer a los hijos de Dios. Esta es la verdad. Y Juan en cierta forma está diciendo ahí, esto es un distintivo de un hijo de Dios, y es que el mundo te aborrezca. Por lo tanto, no te sorprendas. Y podría decir tal vez como una exhortación, agradece. Porque de una manera también el Señor te está diciendo, eres verdaderamente mi hija, estás haciendo lo que tienes que hacer al reflejarme a mí. Hoy día vemos en un contexto de iglesias, cómo es que el mundo aborrece la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen, con lo que está mal, porque decimos la verdad y decimos lo que Dios dice en su palabra. Y el mundo no quiere oír eso y nos aborrece. ¿Y qué debemos hacer como iglesia? ¿Acomodarnos al mundo o mantenernos firmes en la verdad y no extrañarnos porque el mundo nos aborrece por hablar la verdad y por reflejar a Dios? Entonces, sin duda también ahí sacamos una gran verdad para nosotras. Y bueno, finalmente dice que debemos amar de hecho y en verdad, es decir, un amor práctico. Y nos dice, ¿cierto?, cómo es que tú puedes ver a un hermano que está en necesidad y no hacer nada, y quedarte ahí. No, nosotros tenemos que amar de hecho y en verdad.
un amor práctico, que si yo veo una necesidad, mi corazón va a ser cubrirlo, va a ser dar, va a ser acompañar, va a ser consolar, va a ser visitar, va a ser ir a predicar el evangelio. Tal vez a la familia de un hermano que no conoce a Dios, porque veo que mi hermano está sufriendo, porque su familia no ha conocido a Dios. Va a ser orar, etcétera, un amor práctico. Una persona que dice que ama, pero que no lleva a cabo ese amor, realmente no ama. Y como hijos de Dios, debemos amar de manera práctica. Y es algo que ya Juan había dicho, ¿cierto? Capítulo 2 nos dijo que debíamos amar. Pero ahora Juan dice amar de manera práctica. Por lo tanto, Juan sigue desarrollando la misma idea, si se dan cuenta, es la misma idea: santidad, obediencia, apartarnos del pecado, amar de manera genuina, pero lo desarrolla desde otra perspectiva, nos da ejemplos, va ampliando esto, ya no solamente nos dice que hay que amar, sino que hay que hacerlo de una manera práctica. Es por eso que vamos a hacer algunas aplicaciones para finalizar. Primeramente, demos gracias por la completa obra de nuestro Señor Jesucristo. Una obra perfecta para salvarnos y para santificarnos completamente. De una manera posicional, de una manera progresiva, día a día nos santificamos y de una manera final. Y todo eso es gracias a la obra completa del Señor Jesucristo. Gocémonos en la esperanza que tenemos de que un día seremos libradas de este cuerpo de muerte, del pecado que aún mora en nosotras. Alabemos al Señor por eso. Aguardemos su venida con pasión. Esto nos ayudará a que cada día procuremos vivir en santidad, para así ser halladas sin mancha delante de Él. ¿Cuánto estás esperando la venida del Señor? ¿O la verdad te gustaría que el Señor viniera en un par de años más para poder casarte, para poder tener una familia, tu primer hijo, porque estás recién comenzando un buen trabajo, entonces Señor, espérame un poquito que gane dinero, porque quieres tener nietos, no lo sé. ¿Estás poniendo tus ojos en esta tierra y en lo que esta tierra te puede dar, o estás aguardando su venida con pasión? Señor, ven ya, ven ya. Y de esta manera también deseas vivir una vida en santidad para que Él te halle sin mancha delante de Él. Finalmente, evidenciemos en nuestra vida que hemos sido reconciliadas y que mantenemos una relación íntima con Dios día a día como hijas de Dios. Evidenciémoslo en la práctica. Seamos santas, alejémonos del pecado, confesemos nuestro pecado, amemos de manera práctica, etc. Amemos a nuestro prójimo y amémoslo de manera práctica. Podría hacerte ahora una pregunta, o desafiarte a pensar en alguien, en un hermano de tu iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Tiene una enfermedad? ¿Está triste? Bueno, llámalo. Hay un hermano de tu iglesia que está pasando necesidad y lo ha compartido todo este año. Bueno, ¿qué manera práctica puedes ayudarlo? Enviándole mercancía, una ofrenda, etc. Necesita a alguien que esté orando por él, llámalo y oren juntos, etc. Me gustaría también que después de este mensaje todas nos propongamos algo para poder amar de manera práctica a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Porque sin duda, ¿cuál es el propósito de cada estudio que hemos hecho? Que cambie nuestra vida, que no salgamos igual, que vivamos de una manera más santa, que amemos más, que reflejemos más a Cristo, que seamos verdaderas hijas de Dios. Entonces, bueno, estas son las aplicaciones de hoy. Si alguna tiene alguna pregunta también puede hacerla, o quiere hacer alguna observación de lo que ha aprendido hoy, también puede hacerlo. Vamos a orar para finalizar el estudio. Y bueno, vamos a orar entonces para finalizar, y luego ya si alguien tiene preguntas o algo puede hacerlo. Entonces, Cami, ¿puedes orar para terminar? Sí. Bueno, oremos. Amado Padre Celestial, mi Dios, muchas gracias te damos por este tiempo, mi Dios, porque ha llegado a nuestro corazón, mi Dios, tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, por los recursos, mi Dios, que tenemos de este libro,
para poder ayudarnos a profundizar en tus verdades, Padre. Gracias te damos por la vida de Carlita, mi Dios, que tú le hablas a su vida, obras en ella, mi Dios, y